está grabando. Ya, doctor. Ahora sí. ¿Cómo está? Hermano Luis, muy buenas tardes primeramente. Buenas Que tengan tardes. una buena tarde. Se saluda a la hermandad, Eso, a los amigos los amigos, los 2 o 3 que nos están mirando, y algunos familiares. Ya. También. algunos familiares tuyos, Claro. y espero que sea de provecho. Bueno, hoy día, el miércoles 19 de enero Ya. 2022, son justo las 3:30 de la tarde. Buena hora, ¿no? Para que tengáis tiempo para explayarte. Claro, vamos a tratar de no ser tan largo. Como el hermano Nelson, que la semana pasada se anduvo alargando. Claro, tratar de ir al hueso. Ya, pues hermano, tú la verdad que te puedo ir con el... Me tení en incógnito, porque no... Incógnito. Claro, no tengo idea de que... Claro, mira, el santuario tercera parte, pero El santuario tercera parte, ya. sí, pero el santuario ya visto como te dijera, para ver qué objetivo final tiene todo esto. Si Moisés no hizo un santuario por mantener entretenido a los levitas, Claro, tiene un objetivo mucho más profundo. claro, se puede decir que era... Pero el hecho que el templo fue, bueno, la carpa de campaña, ¿en qué tiempo dejó de estar? ¿En tiempo de Salomón? Porque Salomón construyó el templo, ¿no? Claro, Allá cuando se establecieron. claro, el año 1000 antecristo más o menos, Ya, cuando se establecieron ya en forma física. ya, entonces, Pero viene el tiempo de Moisés, esto, claro, viene, incluso podríamos decir del monte. del monte. Del Claro, monte, sí. El monte fue como una estación, una pequeña estación de reposo que tuvieron en Israel, porque se supone que lo sacó de Egipto para llevarlo a la tierra de Canaán. claro, la tierra prometida. Entonces alguien dirá, bueno, ¿y el monte qué tiene que ver en esto? Y aquí yo tengo dibujado un monte Claro, donde vamos a ver que lo más importante de todo el monte son los límites. ya. Esa es la palabra clave. ¿Por qué Dios ponía límites? ¿Ah? Entonces le vamos a dar una explicación al cabo de los tiempos. ¿Cuál fue la situación original del hombre, el ser humano? Al ser humano. Claro, Chuta, es lo complicado. sí, pero a la luz de la Escritura, si vamos a Génesis 2, Ya, vamos a entrar en materia entonces. entramos en materia. La situación original del hombre. Ya, ¿y cómo se va a llamar el Santuario, tercera parte. santuario tercera? Ya, y vamos, déjame configurar esta cosita y te apoyo con la lectura. Génesis 2, versículo 7. Vamos a ser puntuales. Se manejarán los hermanos con la Escritura, ¿cierto? Me imagino que sí. Por lo menos el libro Génesis casi todo el mundo lo lee. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O alma viviente, ¿cierto? Claro. Lo formó del polvo. Después en el 2.15, 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ya. Entonces el hombre no lo dejó en una caja de zapatos, digámoslo así, sino que lo puso en un huerto. Como un jardín, ¿no? Eso como Un jardín. Un jardín. ¿Tú te imagináis más o menos la situación del hombre en el jardín? O sea, en este contexto parece que todavía están solos, Claro, están medio solos con los animales. pero está en paz, po. Pero si no tienen con quién pelear, pues tendría que ser con Eva. No, pero si todavía no sabe, no tiene conciencia del bien y el mal, Claro, y no hay muchedumbre, que yo sepa que en este contexto. claro, aquí no se le pasa por la cabeza una rebelión, ¿cierto? Claro, aquí incluso está solo, ¿ah? Está solo, Está sí. solo. Claro, no hay aquí, no sé contra quién va a pelear. Claro, no es que no puede pelear, pero si no tiene el conocimiento del bien y el mal. Claro, y además no tiene un entorno que le provoque, ¿ah? No, siento yo que es como que todo... Tú le podías hacer una maldad y no se va a dar cuenta porque es inocente. También no ¿Cierto? tiene, claro, no tiene mucha experiencia. Pero ¿qué pasa cuando entra el pecado? Cambia todo. Cambia todo. Mira, Génesis 3, 22 al 24.
Ya, 22, 24. Claro. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra en que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Cómo entiende el pasaje? Bueno, entiendo que aquí se entiende que ya pecó, ¿no es cierto? Ya. En ese contexto estoy hablando. Por lo tanto, es como Dios en el sentido que conoce el bien y el mal, lo dice el mismo autor. Claro. Discierne entre el bien y el mal. Entonces le priva, ¿no es cierto? Entiendo del árbol de la vida para que siga viviendo. Entiendo que ese es el propósito del árbol. Parece que antes tenían acceso, eso es lo que comprendo. Y es peor, lo echa. Claro. Y el propósito es que no viva para siempre, ¿sí? ¿Ah? Claro. Y también el árbol de la vida, come y vive para siempre. Y lo sacó, ¿no es cierto? Lo saca del huerto de él para que lance la tierra en que fue tomada. Claro, pero lo sacó del paraíso. Y lo echó. Ya se acabó ya su paz. Claro, echó fuera al hombre, lo puso al oriente del huerto de él. Claro, y más encima le pone querubines y dice una claro. espada para que no encuentra no encuentra el camino del no árbol de la encuentra el vida. camino, porque de sopetón podría encontrarlo. Lo está sacando y lo está estorbando para que no. Claro. Para que muera. Claro. ¿Sabes cómo lo veo yo? Le puso límite. Aquí no te metís tú. También, sí. Somos enemigos ahora. Claro. No tenéis parte conmigo. Claro, pero más que todo en el contexto está hablando que tenga derecho al árbol de la vida, porque de hecho no pierde la comunión con Dios. Mira, y te echo para afuera y te van a venir todas estas maldiciones. El 3.14. 3.14 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: ¿Ya? por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ya, la serpiente ya tiene una maldición. Ahora en el 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ya. Entonces, está maldita la mujer también. También. Por lo menos en las preñeces. Y el hombre del 17 al 19. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardo te producirá, y comerás plantas del campo. Ya. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ya. Entonces el hombre estaba en el huerto. ¿Ya? Estaba en paz para con Dios. Sí. Y ahora se le cambia totalmente la situación. Claro. Echado fuera, se tiene que vestir porque anda desnudo. Claro. Se dio cuenta que anda desnudo. Y la tierra le es adversa porque le produce espinas y cardo. Lo leíste tú, ¿no? Claro, espino y cardo y Ya. empieza a ganarse con sudor las cosas. Claro. Y primera de Juan, yendo al tiro a una línea general, ¿Ya? primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Leamos las dos versiones. Ya, voy a leer esta. Primera Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ya. ¿Ya? Maligno entendemos que es el hombre, ¿cierto? O sea, bajo el mal. No entiendo. Acá está, mira. Sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad. Entonces la versión 1909 Buena la traducción. es mejor porque ve que todo el mundo está en la maldad, todo. Claro, y el mundo entero está bajo el maligno, o bajo la maldad. Yo entiendo, maldad, claro, ¿cierto? Claro. Del Papa para abajo, todo es maldad. ¿Cierto? ¿Y te acuerdas en Job 2.2? Veamos, porque Sabiendo lo que es la adversidad, ¿qué es lo que es la adversidad? Job 2, verso 2. Dice: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde viene? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y entrar por ella. Ya, entonces La palabra Satanás sabemos que Satán es la la adversidad.
Claro. Está en toda la tierra. Todos los males. Todos los males. ¿Cierto? Claro. Del momento que vais caminando y te saltaste una ramita, ya estáis mal. ¿Cierto? Tropezaste. Claro. Y Jesús no tropezaba el pie en piedra, ¿cierto? Claro. Porque no estaba todavía en maldición. Entonces, estamos en una situación tal, hoy día, el hombre, que en Génesis 6, que tú soy especialista en Génesis 6, lo podía explicar mejor todavía, del 1 al 5. Del 1 al 5. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Había gigante en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Ya, aquí estamos en la situación contraria de la que tiene el hombre cuando está en el paraíso. Claro, estas son confirmaciones de que no tenía ningún pavor, digámoslo así. En cambio ahora la cosa se le puso negra. Se convirtió en alguien aborrecible a los ojos de Dios, ni comparado con el que había él hecho en el principio, que lo había puesto en el Edén. perdió los privilegios. Claro. Pero yo quiero resaltar ese asunto del límite, que no, el paraíso tú no podés volver. Yo te llega afuera, es como cuando tu papá se enoja contigo, Claro. porque hiciste una salvajada muy grande, y te echa a la cama, o sea, te echa a la casa, te tira tus cosas para afuera y listo. Claro, y de la reja no puede ingresar. Y no puede empezar, no puede ingresar. Bueno, esa es la situación del hombre Después de la caída. después de la caída. Entonces, en Edra 9:11 Ya. hace un resalte cuando entra Israel. A Israel Dios lo preparó para que estuviera limpio. Y mira lo que hacían los cananeos. Edras 9:11. Dice que prescribiste por medio de tus siervos los profetas diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es, a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de un extremo al otro extremo con sus inmundicias. Ya. ¿Tú te imaginas lo que hacían? Me imagino de todo tipo de cosas, que no por lo menos aquí no especifica, pero dice que de un lugar al otro estaban llenos de inmundicia. Claro. Y saca a los israelitas con causa, o sea, los juicios de Dios son justos. ¿Sí? Ahora, Génesis 18:20, con Sodoma, ¿qué sucedió ahí? Dice: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Ya. Estos también parece que le estaban echando con loya, ¿cierto? Claro, no tenían coto a su inmundicia, no había límite. Claro. Y sucede algo con el ser humano que no se da cuenta que está cayendo en la rodada. Claro, yo creo que hay una reflexión ahí, porque la persona que está en tiniebla no le parece mal, pues, o sea, mientras no vea que algo le está afectando. Es cotidiano, ¿vale? Es cotidiano, es normal, son las libertades del hombre. Lo hacemos todos los días, Claro. así que no... Claro. Claro. Y tú sabes que le llegó el pigüelo. Y Pablo lo grafica en Romanos 1, que es iluminador, ¿no es cierto? La epístola de Romanos es muy global. 1, 21 y 22. Dice: porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Se hicieron fatos. ¿Cierto? Sí. Y lo más terrible de todo es que lo habían conocido primero, Claro. en las cosas, pero se envanecieron en los discursos. ¿Cierto? Y después dice que se cayeron primero en los ídolos, el versículo 23. 23 dice: cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Se hicieron idólatras, ¿no es cierto? Claro. ¿Y cuál fue la resultante? El 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya. Y en eso somos especialistas nosotros dos, porque hemos entendido bien a Santiago y también Romanos 7, que la maldad del hombre está en su interior. Ya. ¿Ya? Tú vas a hacer una reflexión sobre todo lo que esto hemos leído, porque no hemos explicado nada, solamente lo hemos explicado a leer. Sí. Ya. Bueno, lo que estoy tratando de resaltar es que Dios echó al hombre, ¿no es cierto?, ¿Ya? del paraíso y halló puros males. Ya, o sea, todos estos textos están certificando. Están certificando que el hombre está extraviado y está fuera del paraíso. Ya. O sea, cada uno de estos autores, Y enemigo de Dios. cada uno de estos autores, ¿no es cierto?, Ratifica. ratifica de que del momento que el hombre fue afuera, está la chacra. Claro. Ya, el pecado anda por doquier. Y le parece habitual, como también hemos llegado a la conclusión. ¿Cierto? Eso en cuanto a Romano. Israel sabía, cuando se extraviaba, porque le llegaban las maldiciones. Veamos Génesis 28, que lo conocemos muy bien. Estaba advertido, ¿no? Claro, los demás pueblos no se dan cuenta, pero los israelitas tenían una ley de las maldiciones. Génesis 28. ¿O Deuteronomio será? ¿No? ¿El Génesis? Deuteronomio, sí, Claro. tienes razón. Deuteronomio 28, versículos 27 y 28. Ya. 27 y 28. Sí. Dice: Jehová te herirá con las úlceras de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con la locura, ceguera y turbación de espíritu. Ya, esto es re largo, pero 27 y 28. claro. Ahí está una parte de las maldiciones. Te herirá con locura, ¿no es cierto? Con ceguedad y con pasmo de corazón. Claro. Ceguedad tenía ahí a Sodoma. ¿Cierto? Claro, como ejemplo. Y a pesar de que le llegan todas las plagas, ¿qué le pasa al hombre? Apocalipsis 9:20, No se arrepiente. no se arrepiente. Como Faraón, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las plagas? El humo, el azufre y el fuego. Claro, y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, de las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos o robos. Ya, entonces tenemos una situación ideal, que es el jardín del Edén, y una situación actual, que el hombre no capta, Claro. ¿cierto? Nosotros vamos en la rodada, no nos damos cuenta. Esta lámpara te avisa. Entonces, cuando Dios saca a Israel de Egipto, ¿Ya? Israel viene profano, viene lleno de ídolos. Claro, si Egipto era un país lleno de demonios Claro. o de imágenes, Como dijiste tú paganas. una vez, son egipcios con sangre hebrea, Justamente. ¿cierto? Claro. Y vienen con llena la cabeza de pajaritos y cuestiones. Contaminado. Contamina. Entonces, aquí están las pirámides, cruzan el Mar Rojo y llegan al monte de Sinaí. Ya. ¿Ya? Entonces, cuando Moisés estaba acá, solo,
le dijo, anda a Egipto y saca a mi pueblo. Eso fue la edad más o menos 80 años, ¿no? 80 años. Claro. Se va a los 40 y a los 80 retorna. Claro, a los 80. Y como estuvieron 40 en el desierto, pereció de 120 años Moisés. Claro. Ahora bien, cuando él ve la zarza ardiente, que es esta, le dijo el Señor, saca tu sandalia, porque te metiste en el monte santo. Claro, la tierra que tú estás pisando, Santa es. Santa es. Claro. Obviamente que Moisés no tenía idea. No. ¿Ya? Entonces, se saca el calzado, ¿no es cierto? Y lo manda y sacó al pueblo. Cuando llegan aquí, le dice el Señor al tiro, yo voy a ponerte límite para el pueblo. Claro, cuando se quiere mostrar al pueblo, en ese contexto. Claro. Ellos escuchaban la voz nomás, pero el pueblo va a tener un límite aquí. Y de hecho tuvieron que santificarse, tuvieron que abstenerse de relaciones sexuales, bañarse, no era llegar y partir, aunque llegaron solamente al límite. Al límite, exacto. Y los que querían, o sea, los que podían llegar aquí, Aarón, Nabat, Abiú y 70 ancianos, esos llegaron a cierta altitud del monte, claro. Y aquí nuevamente Dios pone otro límite. Justamente. Y pasa solamente Moisés a la nube espesa. Que es la presencia del Señor, digamos, una figura. Claro. Esa nube espesa es el incienso que claro. se usaba en el santuario. ¿Entendí? Entonces, no había una forma de acceder. Yo también puse aquí Marcos 9, que cuando se transfigura Jesús. La transfiguración. Claro, y se llevó solamente a 3. Claro. Pedro, Jacob y Juan. Y Juan, claro. ¿Cierto? Y el otro lo dejó al pie del monte, o sea, los puso en el límite también. Claro. ¿Ya? Y le mostró su gloria. Bueno, aquí también Dios está mostrando a su gloria a los que quieren mostrarse. Y todo este dibujo ya cumplió su función. Ya. Y ahora entramos. Entonces, ahora entramos a la parte simbólica. Como ellos no pueden llevarse el monte, viene Moisés y le dice, hazte un modelo conforme al monte, a lo que te fue mostrado en el monte. Entonces el modelo consistía en 3 estadios o secciones. El atrio, que es como el patio, Claro. donde está el pueblo. El atrio, donde ni siquiera el pueblo, sino que los sacerdotes comunes, Claro. el pueblo llegaba aquí con su ofrenda por el pecado. Aquí está el altar de sacrificio, holocausto, y aquí la fuente de la purificación. ¿Eso qué significa? La Pascua que comieron en Egipto, y después el Mar Rojo, que es la fuente de la purificación. Y acá está el monte. Claro. ¿Lo ves tú claro? Sí, como una figura, sí. Una figura, Claro, es un desplazamiento geográfico. Claro. Egipto, el Mar Rojo, aquí está el monte. El monte se dividía en una parte que es el lugar santo y el lugar santísimo. Al santísimo solamente entró Moisés. Y por eso que el incienso Claro, tú dices en el sentido del monte. del monte. Claro, que en el templo ya no entraba Moisés. En la tienda de campaña que yo sepa. No entraba Moisés. No, entraba Aarón. Moisés no era sacerdote. No era sumo sacerdote. Era Dios. Claro, y era sumo sacerdote, Aarón. Tú le serás Aarón. Claro, Tú le serás Dios y él te será profeta. claro. Entonces, la zarza era La aquí lámpara. el candelabro o la lámpara, ¿no es cierto? La zarza la que ardía. Entonces, este lugar santo es el desierto. Entonces, aquí están los 40 años, donde entraban continuamente los sacerdotes. Y la mesa era como Dios los alimentó con maná, como los sustentó. Y finalmente, la tierra de Canaán es el reposo, ¿no es cierto? Aquí ya entraron, como quien dice, a la gloria, a lo que Dios le tenía preparado a Israel. Hermano Luis, ese de que tú dices, por ejemplo, la tierra de Canaán, que es figura de la celestial, ¿cierto? Sí.
digamos, el reposo, ¿qué relación tiene con el día sábado? Porque a lo mejor aquí está escuchando algún adventista, algún hermano que está siendo judaizado, no sé, ¿ya? Porque para ellos, para algunos el día sábado es como el reposo. Bueno, el sábado era Una figura. Claro, una figura que... Porque descansáis. Porque descansas y claro. solamente lo hace una vez a la semana el judío, y eso no lo exime de cansarse durante los 6 días. O sea, su reposo no es continuo. No es continuo. Entonces el reposo de los judíos es un reposo con falta, con falla. Con falla. ¿Ya? En cambio, el que ha entrado en su reposo ha reposado de sus obras, de sus pecados. Claro. Y hay hartas interpretaciones sobre el sábado, ¿eh? Yo leo otro tipo de... ¿Te acuerdas tú eso? Que el que entra en el reposo de Dios descansa su obra. De sus pecados. Claro. O sea, ya Sí. cesa de sus pecados. Claro. No, y el sábado parece que tenía más pensado con de darle un día de descanso a los esclavos, los animales, era una cuestión media... Claro. Culturalmente hablando. Cultural, socialmente hablando. Claro. Bueno, el santuario que ellos llevaron, ¿no es cierto?, por el desierto, que consistían en cosas corruptibles, después Salomón lo cambió por algo ya mucho más estable. Claro. Entonces, cuando tú entrabas, especialmente en el templo Salomón, y salíais de aquí del mundo profano, y entráis al lugar santo, te quedáis maravillado. ¿Por qué? Porque era todo con púrpura, con una lámpara que ardía ahí, ¿no es cierto?, con una mesa de oro. Entonces tú entras en un ámbito Purificado. sacro. Claro, sagrado. Sacro, o sea, no de esta creación, sino que la persona se veía que estaba como en gloria. ¿Cuánto más, ¿no es cierto?, el sumo sacerdote cuando entraba acá y veía los querubines de gloria, el cielo mismo, ¿eh? El arca, ¿verdad? Se supone a donde vive Dios, el cielo mismo. Y de hecho se supone que también está escrita con el dedo de Dios, las 2 tablas de piedra. Claro, entonces este santuario te daba a entender de que el ser humano de alguna forma, ¿no es cierto?, va a retornar del problema que hoy día tiene, que lo echaron afuera. ¿Me entendí? Claro. El ser humano fue echado afuera a causa de sus iniquidades. Entonces ahí empalmamos con lo que tú dijiste el miércoles pasado en Hebreos. Va a salir mucho más corto esto, ¿eh? ¿Ya? Y es mejor así. Hebreos, ¿te acuerdas? ¿Pero en relación a qué? Que cuando entraste por el camino del velo, en Hebreos 10, versículos 19 y 20, por favor, hermano. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Claro. O sea Jesús, aquí te pusiste, ¿cómo explicarte? Porque el libro hebreo ya hicimos un pequeño análisis, un comentario, ni siquiera fue un análisis, fue solamente un comentario, pero lo que está diciendo acá es que nosotros ahora tenemos acceso al verdadero lugar santísimo, donde está claro. Cristo, la diestra de Dios. Dice, aquel santuario no hecho de hombre, sino que hizo el mismo Señor. Lo dice. Claro. Y esto, la única forma de acceder, este velo que se rompe, es la carne de Cristo, el sacrificio de Cristo por nosotros. O sea, Él nos perdona para que tengamos acceso. Claro. ¿Ah? Incluso cuando agoniza, el velo se rasgó. También hubo un terremoto, entonces alguien lo puede haber acepcionado al terremoto. Mira, el terremoto lo que hizo. ¿Ah? Claro. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, sentado a la diestra de Dios, al lugar santísimo. Claro. Entonces, hoy día nosotros como iglesia estamos acá. Claro. Estamos en esperanza. Justamente. Ahí. ¿Cierto? Pero este velo
se rasgó. El impedimento, el límite, desapareció. Claro, que en el fondo eran nuestros pecados, que nos impidían. Claro. Nuestros pecados. Porque ellos, ¿cuánto se llama? En este velo tiraban, asperjaban sangre. Claro. Los sacerdotes comunes. Entonces, Dios, habiendo efectuado, ¿no es cierto?, la purificación por medio de su cuerpo, rompió el y nos dio acceso, como dice ahí. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo. Eso yo quisiera, hermano Luis, ¿Ya? Que volviera a leer ese versículo y hacer el énfasis, porque tenía acceso por la sangre de Jesucristo. Claro, si se entraba con sangre ajena. Claro, entonces con esto también, de alguna forma te está diciendo que ya todos esos ritos que están ahí, ya quedaron abolidos. Te enseñaron harto, sí, te lo explicaron, te lo enseñaron, pero... Es como un niñito chico que tú le enseñás con palitos, claro. Estos palitos de colores. Claro. Pero ya cuando el niñito entiende que ya no está contando papelitos de colores, sino que después, ¿qué es lo que estaba contando? Son miles de toneladas de pescado, de harina, de litio, qué sé yo. Entonces, eso es lo verdadero. O sea, el sacrificio de Cristo te da acceso a entrar a ese reposo o al lugar santísimo. Claro. Eso que hagamos énfasis. O sea, una persona que no cree que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por su culpa no tiene ninguna esperanza de salvación. No, porque dice, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿qué hacemos con los judíos? Porque esto va para los judíos. Bueno, algunos creyeron, no fueron muchos, 5.000 en el tiempo de Pedro. Claro, no, me refiero a los judíos del presente. Yo sé que en el tiempo del apóstol Pablo se esforzó, ¿no es cierto? Él como judío dice si pudiera ser salvo alguno de ellos, ¿no es cierto? Claro. Él se esforzó. No, y ahora es más jodido, Claro. Porque están creyendo esas cosas. Claro, ¿qué vamos a hacer con estos adventistas, sabatistas o estos que han sido judaízados que no entienden que si no se acercan, o sea, no creen en el sacrificio de Cristo por sus pecados, que los lavó y los limpió, no pueden entrar a este lugar santísimo? Claro. Estos entraban con sangre ajena y nosotros hacemos lo mismo. Claro, no, ahora es la sangre de Cristo. Ya no depende de nuestra justicia. Por mucho que me purifique yo, no por ello soy justificado, dice Pablo. Justamente. Entonces, el camino está abierto. El Cristo hizo una satisfacción. El Cristo ya hizo una purificación, como dice el capítulo 1 de Hebreo, ¿Ya? 1:3, Léelo, tú lo tienes. el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, o por medio de sí mismo, se asentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, después de habernos purgado, habernos limpiado o haber muerto por nosotros, ¿no es cierto? Hizo el trabajo de lavarnos, Claro. Cordero, como dijo también Juan Bautista, hay aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro. O sea, no hay ninguna forma de llegarse a Dios o a este lugar santísimo real, si no es por la sangre de Cristo. Claro. Y Juan Bautista tampoco era sacerdote. Claro. Entiendo que era primo de Cristo. Entonces yo aquí, el problema lo estoy viendo en un aspecto con todos los judíos y todos los, no sé si los adventistas hasta dónde creen, porque parece que ellos, no sé, tú que fuiste adventista tenés más claro el pensamiento de ellos. Porque ellos todavía, me parece que algunos guardan parte de esta ley, tienen alguna confianza todavía en estas cosas, por ejemplo en el sábado. Mira, no solamente eso, ellos se abstienen de alimentos que consideran inmundos. Pero resulta que la Escritura dice que Cristo destruyó a este hombre. Claro, ese es otro punto. Las viandas y el vientre la destruirá Dios. Claro. O sea, no te sirve nada santificarla. Claro. Si este cuerpo que tenemos se va a deshacer igual. Claro. Ya sea antes que venga Cristo o después. Tienen mal depositada la fe. Está mal depositada. O mal enfocada, porque cuando hablamos de justificación o declararnos libres de culpa, el único medio por el cual nosotros somos justificados no son nuestras obras, no son abstenerse alimentos, no son guardar sábado, sino en el sacrificio que Cristo realizó por toda la humanidad. Claro. Ahí está depositada, poniendo los ojos en el autor y consumador de la fe, dice, ¿no? Claro, el mismo hebreo. El mismo hebreo. Ya. Entonces, las personas, ¿te acuerdas cuando dice por ahí, dice, yo soy la puerta? Acuérdate del Sí. límite de nuevo. La puerta. Límite, de nuevo te pone el límite Cristo. Yo soy la puerta de la oveja. O sea, para poder entrar en el redil, tenés que entrar por la puerta. Claro. ¿Ya? Que es su eterna, habiendo efectuado, dice, y habiendo obtenido eterna redención. Justamente. La redención es eterna, o sea, Dios no se acuerda más
de tus iniquidades, ni de las mías. Siéntate a mi diestra, el Salmo 110. Esto lo había dicho David, Claro. 1000 años antes de Cristo, Ya. en el Salmo 110. ¿Y cómo dice en la versión tuya? Te lo busca. Salmo 110, ¿no es cierto? ¿Ya? Jehová dijo a mi Señor, Verso 1 no. siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Bueno, la interpretación que hacen los judíos nuevos testamentarios lo relacionan con Jesús. Yo digo eso, ¿por qué? Porque a lo mejor algunos pueden pensar que no se refiere a Jesús, pero los intérpretes, digamos, del primer siglo, lo entendían que era Jesús. Por lo menos el autor de Hebreo, desconocido desde el año entre 60 y 65 que escribió. Claro. ¿Ya? Así que tenemos, no hay una interpretación privada. Y en el original dice, Adón dijo a Adonai. Claro. O sea, el Señor dijo al Señor. A mi Señor. Claro. Señor significa que Kyrios. Kyrios, amos, el amo. o que se enseñorea. Claro, Kyrios en el griego. Claro. Porque Dios dice que lo colocó como Dios sobre todas las cosas, Claro. como dicen los romanos. ¿Para qué? Para exceptuar a aquel que le sujetó las cosas. Claro. ¿Ah? Bueno, que uno dice esto porque para nosotros es fácil entenderlo así, pero muchos no creen, ¿entendí? ¿Qué No, cosa? no creen en el testimonio que está dando el Nuevo Testamento acerca de Jesús. Claro. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Así que esta explicación o esta interpretación no es nuestra. Nosotros nos estamos apoyando, ¿no es cierto? O estamos diciendo lo que dijeron otros. En este caso, el escritor de Hebreo. Claro. Yo me imagino que un judío. Ya me imagino que un judío Los del año apóstoles 60. y Jesús. Los apóstoles también judíos. Claro. Toda esta forma de la doctrina del Espíritu, Claro. la dijeron ellos. Y nosotros como simples mortales, que no los creemos la gran cosa, hemos creído en esto. Claro, en el testimonio de estos hombres. En los testimonios de estos hombres dice que vieron a Jesús resucitado. Claro. Y a Lázaro también. Y el mismo Esteban, el relato de Lucas que escribe, ¿Sí? cuando Esteban, antes que fuera sacrificado, apedreado, dijo, veo la gloria de Dios y el Hijo de Dios a la diestra. A la diestra, claro. ¿Ya? Entonces tenemos muchos testimonios de eso. Ahora, Entonces, que esté Jesús a la diestra de Dios significa que le sujetó todas las cosas. claro, o sea, no es solamente un texto aquí rebuscado, sino que está lleno de eso. Claro. Y no solamente un ornamento, Mm, sino que Cristo es el Señor, es el dueño. claro, Como dijo el Salmo 8, dice que colocó al hombre bajo la obra de sus manos. claro. Pero después aparece Jesús, dice el libro de Hebreo, y dice, y vemos coronados de honra a otro. A Jesús, después del padecimiento. Claro, que había participado de carne y sangre, Claro, que destruyó el diablo que es este. que el cuerpo de pecado. Nosotros somos los malos, no son los ángeles. Claro. Destruyó al viejo hombre, lo destruyó en la cruz. Cuando le pasaron los clavos, estaba matando al adánico, Claro, al hombre animal. claro. Por eso es que la resurrección saca un nuevo hombre. Y viene el Evangelio. Saca un nuevo hombre, y es la única solución factible. Claro, ¿Qué hacen los políticos? Te venden la pomada que mediante algunas leyes en el Parlamento se va a mejorar la se situación. va a mejorar la situación tuya, social, No. económica, No, mental. ya hemos dicho que el problema del hombre es antropológico. Claro, ¿Cierto? le De la están, naturaleza. le están vendiendo solamente un modelo corruptible. Claro, En cambio, lo que hace Jesús, ¿no es cierto? Ya quitando toda esta sombra, está sentado a la diestra de Dios. Logró la resurrección. ¿Por qué? Porque una vez que se derramaba la sangre de aquí el animalito, la mitad de la sangre caía en tierra y la otra ya en tazones hacia adentro. claro. Entonces, yo pongo mi vida, La vida pasa. y la vuelvo a tomar. Claro, Por eso que era mitad de sangre y mitad de sangre. ¿Ya? Y entraba hasta el cielo mismo. Entonces, este santuario te estaba hablando de resurrección. Los judíos nunca lo entendieron. Parece que los saduceos menos. no, pues si no, No creían, no en crean, resurrección, no crean ni en ángeles, ni en ángeles, en sauceras. ni en resurrección. Claro, Entonces, Cristo ya habiendo efectuado esto, se lo da las manos y dice, ¿no es cierto?, ahora se predica. Nada más. claro.
Y se acabó este santuario y se acabó de verdad, porque el año 70, Ay, duro lo que estáis diciendo ahí, para los judíos. el año 70 apareció el general Tito, Ya, no de casualidad, claro, en el claro. Consejo de Dios, ya para que el judío no siguiera confiando en los sacrificios, porque si no habrían seguido hasta el día de hoy, pues. No, y están ahí algunos esperando el muro de los lamentos, esperando que se reconstruya el templo. Claro, si Dios no le destruye a través de sus enemigos, que eran los romanos, no le destruye el templo, ellos siguen adelante. Claro, claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo el discurso del santuario que está en el suelo? Que el antiguo pacto cesó Y de hecho hasta el arca desapareció, ¿ah? Ya desapareció mucho antes. 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 Antes el arca quedó en manos incluso de los filisteos por un tiempo. Claro. Después Jeremías habla algo nomás y después desaparece. Claro. ¿Ya? Algo te está diciendo. Te está diciendo la escritura. Claro, si Dios no entonces, está preservando este santuario, que en su momento sirvió, ¿no es cierto?, como figura, pero, Claro. pero hoy día vamos, era una figura, ¿no? Como la entonces, tierra de Canaán, era una figura. Hebreos 10, ¿Ya? que es un texto también bastante decidor. Mira lo que dice acá. En el 10.1, Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la misma imagen de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Incluso está hablando del sacrificio del sumo sacerdote que se hacía cada año. claro, Ya, eso está hablando. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria a los pecados. Fíjate cómo lo reinterpreta este judío. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice sacrificio, ofrenda, no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, no te quisiste agradaron. más el santuario. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. No queréis más santuario. Claro, y dice, y diciendo luego, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para ofrecer esto último. Y en esta voluntad somos santificados. Aquí creo que los hermanos escuchan esta parte, los Ya. judíos, los judaizados, todo esto. Ya. Ya. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Claro. O sea, la santificación, la salvación te la ejecuta, la hace Jesús. La hice ya. Y la hizo. Claro. Entonces la persona, si no se llega a Jesús como el Hijo de Dios, como su Redentor, como su Salvador, no tiene ninguna esperanza de salvación. Y si no renegáis de esta palabra, eres salvo. Claro, Llegáis a la muerte creyendo en Jesús, claro, eres salvo. que murió por tus pecados. Mira, y yendo al capítulo 8, para complementar lo que estáis diciendo, del 1 al 5, léelo por favor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, Ya. abro un paréntesis que se está refiriendo a Cristo, Ya. el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿A dónde se sentó? Lo leo de nuevo. El Ya. cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Y por qué dijo tal? Ahora, De tal calidad. claro, el adverbio de cantidad tal. Dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo Ya. que levantó el Señor y no el hombre. Ya. O sea, Entonces- entró al cielo entonces- mismo. Entonces esto al Esto suelo. no, estos quedan en segundo plano, Al suelo. quedan prácticamente como una sombra. Ya. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdote que presenta la ofrenda según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, que el tabernáculo eran los límites, eran los límites del ¿cierto? monte, claro. Para llegar hasta la nube allá arriba. Claro. Entonces dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado el lugar para el segundo.
Pero, reprendiéndolos, dice, y aquí vienen días, dice el Señor, que esto lo dijo Jeremías, ¿Ya? en que establecer con la casa de Israel, con la casa de Judá, un nuevo pacto. O sea, no, hermano, no es el mismo, es un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará más a su prójimo, ni a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Y aquí quiero terminar. Y al decir nuevo pacto, ha dado viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ya. O sea, es como el agua, esto de clarito, ¿no? Sí. Y hay aquí un elemento que también lo considero genial. En Hebreos 9, 23. 9:23 dice: fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales ¿Ya? fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. ¿Cómo lo entendés esto? O sea, yo entiendo como eran figuritas, eran animalitos, eran una figura, eran sombras, ¿no es cierto? Está bien que se haga así, pero dice, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Entiendo que está haciendo la referencia al sacrificio de Cristo hecho por nosotros. Mira, según lo leo, ¿Ya? se está refiriendo a los vasos. Las cosas celestiales somos Claro. nosotros. Claro, resulta que aquí también había un sistema de vasos que se usaban, que eran de oro. Claro, Entonces venía con la sangre y purificaba todo se purificaba con sangre. los vasos. Claro, Pero esto lo hacían con sangre de toro. claro. Entonces, a la luz de eso, volvamos a leer, te vas a fijar lo siguiente. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen Las purificadas. cosas, los vasos eran santificados con sangre De toro. de animales, Claro, ¿ya? Pero las cosas. las mismas cosas celestiales, ¿cuáles son las mismas cosas celestiales? Tendría que ser el pueblo de Dios. Exactamente. La Con iglesia, mejores sacrificios que esto. claro, la iglesia no le sirve la sangre de los toros para ser purificada. ¿Ya? Por eso que más adelante dice, entonces hermano, teniendo el corazón purificado de mala conciencia, Claro. porque te lavó con la sangre de Cristo, para perdón de pecado. Y dice 28, así Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Bueno, el tema es clarito, el tema pasa, hermano Luis, que hay muchos, ¿no es cierto?, partiendo por los mismos judíos, ¿no es cierto?, de este tiempo que no creen, no creen en nuestro escrito, en estos relatos, digamos, que son del primer siglo, porque esta carta, según los historiadores, corresponde entre el 60 al 65. De hecho, el templo todavía estaba construido, el que destruyó a Tito. Es que hay unos que le impiden entrar, ¿eh? Dice, no dejan entrar, Claro, no entran y no dejan entrar. claro. Pablo dijo, muchas veces escribo llorando, ¿cierto? Llorando, Claro, esos son los maestros. claro. Los maestros, no sé, tú tienes un amigo que se confió ¿cuánto se llama? Maestro judaico. Mediante el sistema que le enseñan a él, no se obtiene eterna redención. Claro, Cristo venía siendo como un personaje histórico, un judío así, un caballero bueno, una cosa así, no sé. Claro. Y a lo mejor este joven va a tener una forma de religión y va a estar tranquilo, qué sé yo, todo eso. Pero no le va a servir, porque lo que está predicándose es que viene una resurrección y viene un reino de Dios, que es en gloria. Claro. ¿Ya? Y para esto tú tienes que ir corriendo como hacían las rameras y los publicanos. Claro. Y mira, y quisiera Luis hacer un poquito... Corrían al bautismo. Claro. Y también, justamente, de hecho, Juan el Bautista, del testimonio que tenemos del primer siglo, esos libros que yo sé que datan del 200, ¿cierto? Un poquito más las copias, son copias de copias, ¿Ya? pero tenemos el testimonio verbal, ¿cierto? Al final la misma iglesia canonizan estos libros y estos relatos, Ya. o sea, lo aceptan como reales. ¿Ya? Pero uno se ve, por ejemplo, en esos relatos o en esa historia, como lo presenta el mismo Juan el Bautista, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es un relato que tenemos, ¿cierto? De ese escritor, y que vio y dijo que no soy digno ni desatar de las sandalias de sus calzados, ¿cierto? Entonces todo el testimonio que tenemos acerca de Jesús, ¿cierto? O que de estos hombres del primer siglo, y que Jesús era el Hijo de Dios y venía como el verdadero Cordero a quitar el pecado del mundo.
Ya, ese es el relato. Ahí vemos a todos estos judíos, porque Pablo era judío, era de la tribu de Benjamín, tengo entendido Pablo, ¿cierto? Y Pablo, tú sabes que fue, él mismo dice en su carta que él seguía a la iglesia, que son uno de los testimonios de la... Porque hay dos formas de conocer a Pablo. Primero, el testimonio que tenemos en sus propias epístolas y cartas, y el segundo, como argumento, tenemos los escritos de Lucas, que creó el libro Lucas, el libro del Hecho, que también relata, ¿no es cierto?, después del capítulo de Pablo. De Pablo, ¿cierto? Dos miradas diferentes. Dos miradas. Y Pablo te dice, o sea, Pablo mismo se esforzó, ¿no es cierto?, y era un perseguidor, y él lo cuenta, y seguía a la iglesia, hasta que él, de alguna forma, ¿no es cierto?, dice que Cristo se le aparece en esta luz, ¿cierto?, que le provocó este cambio. Bueno, todos estos jóvenes, como los que estáis mencionando tú, judaizantes, los adventistas, Los sabatistas. esto de la, ¿cómo le llaman? La crítica textual, que no son creyentes, son solamente estudiosos, son verdaderos, ¿cómo se llaman? Teólogos, ¿ya? No. Pero no alcanzan la salvación. ¿Por qué? Porque los mismos maestros le están estorbando. Claro. Es como que yo a un niño chico le enseño que 2 más 2 son 5 y después lo tiro al mundo. Salió engañado hacia el mundo. Claro, claro. Y uno tiene que ver a qué testimonio se quiere acoger. Si yo me acojo, por ejemplo, yo también tuve, tú sabes que nosotros también, yo estuve en seminario y todas esas cuestiones que tienen cosas buenas, en la parte técnica, sí, se retiene lo bueno. Se retiene lo bueno. Pero también muchas veces hay que reconocer que uno con los años se va dando cuenta que muchas cosas no estaban muy correctas conforme, ¿no es cierto?, al relato del... Se va votando. Claro, de los libros canónicos. Entonces, al final, la regla para mí, el canón como una regla de fe, ¿no es cierto?, son las escrituras. Claro. Que uno, ahora sí, podemos tener diferencias en cuanto a lo mejor las traducciones, ¿no es cierto? Y nosotros hemos visto también que, ¿cierto?, que el Nuevo Testamento realmente tiene harto, ¿cómo se llama?, interpolaciones, pero en línea general, ¿cierto?, en línea general, ninguno contradice de que Jesús no era el Hijo de Dios o que no vino a morir por el pecado de los hombres. Bueno, o sea, ahí no hay ninguna interpolación en eso. Y Juan es bien duro, ¿eh? Dice que el que no cree en el Hijo es anticristo. No, dice que no verá la vida. O sea, más encima está de adversario y después no ve la vida. Sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, eso no lo digo yo, lo dice Juan 3:36. Claro, o sea, hay dos grupos nomás. No hay más. Claro, entonces, bueno, es que una forma de mirar la historia de forma objetiva, ¿no es cierto?, como una persona, como insisto, que le gusta el estudio y eso está bien, pero yo creo que también hay mucha gente que es religiosa y cree en el Adonai, ¿no es cierto?, en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero lo que pasa es que las doctrinas que le han metido, ¿no es cierto?, ahí también hay temas, porque por ejemplo los sabatistas le hacen confiar en el sábado, le hacen confiar en ciertos alimentos, tienen una confusión. Claro. Creen en Jesús, pero tienen el corazón dividido. ¿Ya? Porque ellos dicen, bueno, mira, los ritos fueron deshechos, pero los 10 mandamientos todavía siguen, entonces ellos siguen confiando en los 10 mandamientos. O sea, la salvación para ellos sería cumplir los 10 mandamientos. ¿Sí o no? Claro. ¿Ya? O por ejemplo, en la iglesia que yo pertenezco, se da mucho énfasis al bautismo, ¿entendí? Claro. Como algo salvífico, no como algo que te lleva hacia Jesús, que es diferente. Es una semejanza de su muerte. Es una semejanza, ¿sí? Que muere el viejo hombre. Romanos 6. Claro, y que te sirve a ti, pero tu Salvador es Jesucristo, no es el bautismo. Claro. ¿Ya? No es el bautismo el Salvador es Jesucristo. El bautismo es medio por el cual tú te allegas, ¿no es cierto?, en el símbolo que tú te mueres, te metes el agua y nace una nueva criatura, claro, con una mejor aspiración, de una mejor conciencia. Pero este trabajo de su alma ya Cristo lo hizo hace mucho tiempo, lo completó. Claro. Y ahora es predicado nomás. Claro. Anunciado. Claro, así que bueno, interesante lo que tú presentaste, como este esquema que te ayuda, pues si tú lo tomáis de forma, dice que el hombre toma de lo antiguo, como dice el... Claro, el escriba toma de cosas viejas y cosas nuevas. Claro. Claro, aquí lo que quería resaltar son los límites, ¿eh? Claro. Y acá Cristo te saca este límite. Claro. O sea, yo con las patitas y el buche, así como estoy, tengo el camino abierto. Y eso es lo que resalta Pablo. Acuérdate que Pablo... ¿Te fijáis que no estoy ni siquiera vestido de sacerdote? No, porque te justificó, te santificó, como dice que él no ha sido hecho por Dios. Yo en la cámara secreta, viejito, estoy frente al velo abierto. Claro, claro. Estoy expectante, estoy... Claro, porque otro lo hizo a favor tuyo, o sea, no dependió de ti. Por eso es que la ley, como dice Pablo, que la ley era un ayo para hallarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley te ponía en estrecho. Porque sabemos que la ley de la Torá, ¿no es cierto?, está hablando de la Torá, o el Pentateuco, es santa, justa y buena.
Claro. Te lo dice los mismos apóstoles judíos, es santo. Pero ¿qué te dice que nosotros quedamos en estrecho? Porque los quedó como poncho. Y esta forma era para llegarnos a Cristo. Claro, porque Dios sujetó a las criaturas a vanidad, o sea, el hombre no puede escapar de su estupidez. Entonces, por eso es que la salvación es por gracia, es un regalo. Claro. ¿Ya? Y Pedro lo dijo cuando está, acuérdate que Pedro fue uno de los primeros que se metió con los gentiles y le dijo, ¿cómo vamos a poner a los gentiles un yugo que nosotros, nuestros padres, nos podríamos llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos igual que ellos. ¿Te acuerdas ese texto donde está? Sería bueno leerlo. Me gustaría leerlo, parece que en Pedro. En Hechos. Porque ahí lo va. Alrededor del 4. 15, ¿no el 15? Ah, sí. Hechos 15 me parece que cuando Pedro discute, ¿no? Aquí está. Dice. Sí, 15. Porque acuérdate que tuvo que ir a los otros judíos a dar explicación porque había entrado en casa de gentiles. Ese es el contexto histórico. Claro. ¿Ya? Mira, versículo 5 de él. Pero algunos de la secta de los fariseos, contexto histórico de lo que escribe Lucas, que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos, está hablando acerca de los gentiles, y mandarles que guarden la ley de Moisés, clarísimo el texto, ¿ya? O que es la Torá. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, y después de mucha discusión Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, ya los gentiles. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándole el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe en sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. O sea, te deja clarito, un judío te lo está diciendo, un apóstol. Mira Colosenses 2:11, en el cual también soy circuncidado, de circuncisión no hecha con mano, La que se hacía los 8 días de nacer. con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo. Así que si alguien se quiere circuncidar, considérese circuncidado en la cruz de Cristo. Claro. Ahí sacaste el cuerpo pecaminoso. Claro, se echaba el prepucio, ¿no es cierto? Que es símbolo de toda la cuestión mecánica que tenemos aquí metida en el cuesco. ¿Ya? Entonces, esa circuncisión ya Dios la realizó en Jesús. Claro. Bien, pues, hermano. Bien, era lo que se tenía que decir. Claro. Los límites, Dios echó al hombre al paraíso y ahora lo está reintegrando. Como dice Apocalipsis, porque ese es el tema de Apocalipsis. Claro. Y dice, los perros estarán afuera, los hechiceros, los que se echan con varones, todos eso van a estar afuera. Los que no se arrepintieron. Los que no se arrepintieron. Claro. Bien, pues como siempre, ¿cierto? Dejando saludos a todos los hermanos. Si hay duda, abajo siempre se puede escribir, se puede tener diferencias, se puede opinar, así que no hay problema. Ni un problema. Así que... Y el tema es amplísimo, uno podría seguir en este discurso, pero ya llevamos una hora. Ya, pues lo dejamos hasta aquí. Dejémoslo hasta aquí. Y un saludo a todos los hermanos, esperando que les sea de provecho. Que Dios les bendiga. Amén.